Imagina por un momento que lo que crees sobre la muerte no es toda la verdad. Que cuando una persona cierra los ojos por última vez, en realidad no todo termina ahí, y que las decisiones, las oraciones y hasta el amor de quienes quedan en la tierra pueden seguir teniendo un impacto real en el destino de esa alma. Quédate con esto en mente, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma en que entiendes la vida, la muerte y el destino de aquellos que más has amado. Durante años, muchas personas han vivido con la idea de que la muerte es el final absoluto, que después de ese instante no hay nada más, que todo se apaga como una luz que deja de existir. Pero, ¿y si esa idea fuera incompleta? ¿Y si existiera algo más allá de ese momento que muchos no comprenden? Algo donde las almas siguen teniendo necesidad, conciencia y una realidad espiritual que no termina con el cuerpo. Hoy no vamos a hablar de supersticiones, ni de teorías modernas, ni de relatos diseñados para generar miedo. Vamos a hablar de una visión profundamente seria dentro de la fe cristiana, una enseñanza que ha sido transmitida durante siglos y que muchos han ignorado sin darse cuenta de lo que implica. Porque ignorar esto no solo cambia cómo vemos la muerte, sino también cómo tratamos a nuestros seres queridos después de que parten de este mundo. Hace algunos años, una mujer creyente de toda la vida llegó a mí completamente destrozada. No era alguien débil en su fe, ni alguien que buscara atención o respuestas fáciles. Era una persona constante en la oración, firme en sus creencias, alguien que había vivido su espiritualidad con seriedad durante años. Pero aquella noche, algo en ella estaba roto de una forma que no había visto antes. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, me dijo que su esposo había fallecido hacía apenas 3 semanas. Y entonces me contó algo que la había dejado sin paz. Me dijo que una noche, en medio del silencio de su casa, sintió su presencia, y en su interior o incluso en sueños, él le habló. Le dijo que estaba sufriendo, que sentía frío, que se encontraba solo y lo más doloroso. Le preguntó por qué lo habían abandonado. Aquellas palabras no eran solo un relato emocional, eran el reflejo de una pregunta más profunda que muchos se hacen en silencio cuando pierden a alguien. ¿Los muertos sufren? ¿Podemos hacer algo por ellos? ¿O simplemente desaparecen sin que podamos ayudarles más? Esa pregunta abre una puerta que no todos se atreven a mirar de frente. Porque si existe la posibilidad de ayudar a las almas después de la muerte, entonces nuestra responsabilidad no termina en el cementerio. Y si no entendemos esto correctamente, podemos estar dejando a nuestros seres queridos sin el apoyo espiritual que más necesitan. Por eso hoy vamos a hablar con calma, con respeto y con verdad. Vamos a hablar del camino del alma después de la muerte, especialmente de lo que muchas tradiciones llaman los primeros momentos posteriores al fallecimiento, un tiempo que ha generado preguntas, confusión y también mucha interpretación a lo largo de los siglos. También hablaremos del purgatorio, no como una idea lejana o simbólica, sino como una realidad espiritual seria dentro de la fe cristiana, una realidad que no busca asustar, sino explicar qué ocurre con aquellas almas que no están perdidas, pero que aún no están completamente preparadas para entrar en la plenitud de la presencia de Dios. Porque hay algo importante que debemos entender desde el principio. La fe cristiana no enseña que todo termina con la muerte. Enseña que existe un juicio, una realidad espiritual y un destino eterno. Y entender esto no es un ejercicio de miedo, sino de responsabilidad y amor. En el momento de la muerte, según la enseñanza de la Iglesia, no ocurre un vacío, sino un encuentro del alma con la verdad de su vida, con Dios y con lo que realmente ha sido su existencia. No es un proceso largo como en la tierra, sino una realidad inmediata del alma ante la eternidad. Y aquí es donde comienza a revelarse una enseñanza fundamental. No todas las almas van directamente a la misma plenitud. Algunas entran en la presencia de Dios, otras se separan de Él de forma definitiva, y otras atraviesan un proceso de purificación antes de poder vivir esa unión total. Es precisamente en este punto donde entra la comprensión del purgatorio como una expresión de justicia y misericordia al mismo tiempo. Justicia, porque nada imperfecto puede permanecer ante la absoluta santidad de Dios. Y misericordia, porque Dios no abandona a las almas que aún necesitan ser sanadas y purificadas. Y aunque más adelante profundizaremos en lo que esto significa, es importante quedarnos por ahora con esta idea central. La muerte no es el final del cuidado de Dios por el alma, ni el fin del vínculo espiritual que existe entre los vivos y los que han partido. De hecho, dentro de esta visión, el amor no termina con la muerte, sino que cambia de forma.
Y ese cambio abre una realidad espiritual que muchos desconocen, pero que ha sido parte de la fe cristiana durante siglos. La posibilidad de orar, interceder y ayudar a las almas que han partido. Pero antes de entrar en todo eso, necesitamos entender con claridad qué sucede en ese momento de transición entre la vida y la eternidad, y cómo la fe cristiana interpreta ese instante decisivo donde el alma se enfrenta a su verdad más profunda. Porque solo comprendiendo ese punto, podremos entender por qué la oración, la misa y el amor ofrecido por los difuntos no son simples tradiciones, sino actos espirituales con un valor real y eterno. Para entender lo que ocurre después de la muerte, es necesario ir un paso más profundo y mirar directamente lo que la Iglesia ha enseñado con claridad durante siglos, no como una idea simbólica, sino como una realidad espiritual concreta. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el momento de la muerte cada persona entra en lo que se conoce como el juicio particular, un encuentro inmediato entre el alma y Dios, donde toda la vida queda expuesta, sin filtros, sin excusas y sin distracciones. No se trata de un juicio colectivo ni de un evento futuro al final de los tiempos, sino de una experiencia personal e inmediata en el instante en que el alma se separa del cuerpo. En ese momento, según esta enseñanza, la persona no ve su vida como la recordamos aquí en la tierra, sino con una claridad absoluta, como si toda su existencia fuera iluminada por la verdad de Dios. Cada decisión, cada acto de amor, cada error, cada omisión, todo aparece con una nitidez total que en esta vida no somos capaces de comprender completamente. En ese encuentro no hay negociación ni defensa, porque el alma se encuentra frente a la verdad misma de su existencia. Y es en base a esa realidad que se comprende el destino eterno del alma. La fe cristiana enseña que existen tres posibilidades fundamentales: el cielo, el infierno y el purgatorio. El cielo es la unión plena con Dios para aquellas almas que han muerto en amistad con Él y han sido completamente purificadas. El infierno es la separación definitiva de Dios para aquellos que han rechazado libremente esa relación hasta el final de su vida. Y el purgatorio es la realidad intermedia que muchas personas desconocen o malinterpretan, pero que es fundamental dentro de la comprensión cristiana de la salvación. El purgatorio no es condena, ni un castigo eterno, sino un estado de purificación para aquellas almas que mueren en la gracia de Dios, pero que aún no están completamente listas para entrar en su presencia perfecta. La razón es simple pero profunda. La presencia de Dios es absoluta santidad, y nada imperfecto puede permanecer ante esa luz sin ser completamente transformado. El libro del Apocalipsis expresa esta idea cuando señala que nada impuro puede entrar en la nueva realidad de Dios. Esto no debe entenderse como una exclusión fría, sino como una realidad espiritual donde la pureza es necesaria para poder soportar la plenitud del amor divino. En ese sentido, el purgatorio se entiende como una expresión de justicia y misericordia al mismo tiempo. Justicia, porque el alma debe ser completamente purificada antes de entrar en la plenitud de Dios. Misericordia, porque Dios no abandona a las almas que ya están salvadas, pero que aún necesitan ser sanadas interiormente. Es un proceso de transformación profunda donde el alma se libera de todo lo que aún no es compatible con la santidad divina. San Juan Pablo II explicó en su enseñanza que este estado no debe imaginarse como un lugar físico, sino como una realidad espiritual donde el alma es purificada en preparación para la unión total con Dios. En esta purificación, alma experimenta una subo de sufrimiento que no es comparable al castigo del infierno, porque no hay desesperación ni rechazo de Dios. Es un sufrimiento diferente, nacido del amor y del deseo de estar completamente unido a Él. Es como una tensión interior, una espera profunda, donde el alma comprende perfectamente a quién pertenece, pero todavía no puede vivir plenamente esa unión. No es dolor de condenación, sino dolor de purificación, como quien desea algo infinito y sabe que todavía está siendo preparado para recibirlo. Aquí es importante aclarar un punto que genera mucha confusión: el tiempo. En la experiencia humana todo está medido por días, meses y años. Pero la Iglesia enseña que el alma, una vez separada del cuerpo, no está sujeta al tiempo de la misma manera. Por eso no se puede hablar del purgatorio como un lugar donde todos permanecen exactamente un número fijo de días, como a veces se interpreta en algunas tradiciones populares. La realidad espiritual no funciona bajo las mismas reglas del tiempo físico, y por eso la duración de esta purificación no puede medirse con exactitud humana. De aquí proviene también la famosa tradición de los 40 días después de la muerte, una costumbre muy extendida en distintas culturas cristianas.
Sin embargo, es importante entenderla correctamente. No se trata de una enseñanza dogmática de la Iglesia que afirme que todas las almas pasan exactamente 40 días en un estado específico. Esa idea nace de una mezcla entre prácticas piadosas, costumbres culturales y simbolismos bíblicos, donde el número 40 representa tiempos de preparación, prueba y transición espiritual. En muchas comunidades se rezan novenarios, se celebran misas a los 9 días o a los 40 días, pero estas prácticas son expresiones devocionales, no reglas espirituales absolutas sobre el destino del alma. Lo verdaderamente esencial en esta enseñanza es otra cosa mucho más profunda: la comunión entre los vivos y los muertos. La Iglesia enseña que existe una unión espiritual real entre aquellos que están en el cielo, aquellos que están siendo purificados y aquellos que aún vivimos en la tierra. Esta realidad se conoce como la comunión de los santos, una verdad de fe que afirma que la muerte no rompe el vínculo espiritual entre los miembros del cuerpo de Cristo. Lo que hacemos en esta vida no queda encerrado en esta vida, sino que tiene un impacto espiritual que puede alcanzar a las almas que han partido. Esta enseñanza fue reafirmada en el Concilio de Trento y posteriormente en el Concilio Vaticano II, donde se explica que las oraciones por los difuntos, la celebración de la Santa Misa ofrecida por ellos, los sacrificios personales y los actos de caridad realizados en su nombre tienen un valor real ante Dios. Esto significa que cuando una persona reza por un ser querido fallecido, no está realizando un gesto simbólico sin efecto, sino participando activamente en ayuda espiritual que puede beneficiar a esa alma en su proceso de purificación. En otras palabras, la relación con nuestros seres queridos no termina con la muerte. Cambia, se transforma, pero no desaparece. Y esto cambia completamente la forma en que entendemos el duelo, porque nos muestra que el amor verdadero no se interrumpe con la separación física, sino que continúa a través de la oración, la fe y la intercesión. Comprender esto no solo da consuelo, sino también responsabilidad, porque nos recuerda que todavía podemos hacer el bien por aquellos que ya no están físicamente con nosotros, pero que siguen formando parte del misterio espiritual de la vida eterna. Al comprender la comunión de los santos, surge una consecuencia directa que muchas personas no han considerado en profundidad. La relación con los difuntos no es un recuerdo pasivo, sino una acción espiritual activa. Esto significa que la oración no es simplemente un consuelo emocional para quien la realiza, sino una ayuda real que, según la fe cristiana, tiene efecto en el alma de quien ha partido. Esta es una de las enseñanzas más olvidadas en la práctica cotidiana de muchos creyentes, aunque ha sido parte central de la tradición de la Iglesia durante siglos. Santo Tomás de Aquino, junto con otros grandes teólogos, reflexionó sobre esta realidad espiritual con gran profundidad, explicando que las almas que están en proceso de purificación pueden beneficiarse de las oraciones, misas y sacrificios ofrecidos por los vivos. Esto no se basa en una idea simbólica, sino en la comprensión de la unidad del cuerpo místico de Cristo, donde todos los miembros están conectados entre sí, incluso más allá de la muerte física. Desde esta perspectiva, el amor no se interrumpe, sino que se transforma en intercesión. Sin embargo, junto con esta verdad, surge también un terreno delicado donde muchas personas, especialmente en momentos de dolor, pueden desviarse hacia prácticas que no forman parte de la fe cristiana. El deseo de sentir cercanía con los seres queridos fallecidos o de obtener respuestas inmediatas sobre su estado puede llevar a algunas familias a buscar contacto a través de medios que la Iglesia no aprueba, como el espiritismo o la consulta a mediums. Es importante comprender por qué la Iglesia es tan clara en este punto. No se trata de una prohibición arbitraria, sino de una advertencia espiritual basada en la naturaleza de estas prácticas. La fe cristiana enseña que no es el ser humano quien debe intentar controlar o manipular el mundo espiritual, sino que es Dios quien actúa según su voluntad y sabiduría. Por eso, cuando se intenta forzar una comunicación con los muertos fuera del orden de Dios, se entra en un terreno que puede abrir puertas espirituales peligrosas. La Escritura es clara al respecto cuando advierte contra la consulta a los muertos o a quienes dicen tener poder sobre el mundo espiritual. Estas prácticas no son presentadas como inofensivas, sino como algo que aleja al creyente de la confianza en Dios. El problema no es solo la intención emocional de quien busca consuelo, sino el origen real de las respuestas que se reciben en esas prácticas. La tradición cristiana ha sostenido firmemente que las almas de los fieles difuntos no están disponibles para ser invocadas a voluntad humana.
En este punto, es necesario hacer una distinción muy importante para evitar confusiones. La Iglesia reconoce que, en casos excepcionales y siempre bajo la voluntad de Dios, pueden darse manifestaciones espirituales relacionadas con las almas del purgatorio. Sin embargo, estas situaciones no se producen bajo control humano, ni mediante rituales o sesiones organizadas, sino como acontecimientos extraordinarios con un propósito espiritual claro, generalmente la petición de oración o la llamada a la conversión. La diferencia esencial entre estas posibles manifestaciones y el espiritismo radica en su fruto espiritual. Cuando una experiencia de vostro viedis, Dios siempre conduce a la oración, a la fe, a la vida sacramental y a una mayor cercanía con Él. Nunca aleja del camino de la Iglesia. En cambio, las prácticas de invocación de espíritus o contactos forzados con los muertos suelen producir el efecto contrario: confusión, dependencia emocional, miedo o alejamiento de la vida espiritual auténtica. Este discernimiento está clave, porque en momentos de duelo las personas pueden ser especialmente vulnerables. El dolor puede nublar el juicio, y el deseo de volver a escuchar la voz de un ser querido puede parecer más fuerte que cualquier advertencia. Por eso, la Iglesia insiste en mantener la confianza en Dios y en los medios que Él ha establecido para la ayuda espiritual: la oración, la Eucaristía, la confesión y la comunión de los santos. Dentro de este contexto, también se deben abordar algunas prácticas populares que, aunque nacen de la intención de honrar a los difuntos, pueden mezclarse con elementos que no pertenecen a la fe cristiana. En algunas culturas, por ejemplo, existen rituales o ceremonias que combinan oraciones con elementos espirituales ajenos a la tradición de la Iglesia. El problema no siempre está en la intención, sino en la mezcla de creencias que pueden diluir el sentido auténtico de la oración cristiana. La fe católica enseña que la ayuda más poderosa que se puede ofrecer a un alma no está en rituales externos complejos, sino en los sacramentos y en la oración ofrecida con fe. La Santa Misa por los difuntos es considerada la forma más elevada de intercesión, porque une el sacrificio de Cristo con la intención por el alma que se encomienda. A esto se suman el rosario, las oraciones personales, los sacrificios ofrecidos con amor y las obras de caridad realizadas en nombre del difunto. Otro aspecto importante dentro de esta enseñanza es la comprensión del sufrimiento espiritual de las almas en proceso de purificación. La tradición cristiana describe este estado no como una separación de Dios, sino como un deseo profundo de unión con Él que aún no puede ser plenamente vivido. En este sentido, el sufrimiento no es desesperación, sino una forma de amor que todavía está siendo perfeccionado. Esta visión cambia profundamente la manera en que los creyentes entienden la muerte de sus seres queridos. En lugar de verla como una ruptura definitiva, se entiende como una transición hacia una realidad donde el amor continúa en otra forma. Y este amor puede expresarse activamente a través de la oración constante, la memoria espiritual y la vida de fe. Al mismo tiempo, esta comprensión también implica una responsabilidad para quienes aún viven. No se trata solo de recordar a los difuntos, sino de actuar espiritualmente por ellos. Cada oración, cada misa ofrecida, cada acto de caridad realizado con intención espiritual, forma parte de esta red invisible de amor que une a la Iglesia en todas sus dimensiones. Por eso, dentro de esta visión, el duelo no es solo un proceso de aceptación emocional, sino también un camino espiritual donde el amor se convierte en intercesión. Y es precisamente en ese espacio donde la fe cristiana ofrece una respuesta que no solo consuela, sino que también da sentido a la pérdida y transforma el dolor en una acción espiritual continua. Cuando una persona entra en el dolor de la pérdida, no solo busca consuelo emocional, también busca respuestas. Y es precisamente en ese punto donde muchas familias pueden volverse vulnerables, porque el sufrimiento abre la puerta a decisiones impulsivas, especialmente cuando la ausencia de un ser querido parece insoportable. En esos momentos, la mente humana intenta llenar el vacío de cualquier forma posible, incluso si eso significa cruzar límites que antes jamás habría considerado. Es aquí donde comienzan a aparecer ciertas prácticas que, aunque se presentan como inofensivas o incluso espirituales, pueden alejar a las personas de la fe que dicen profesar. No es raro que, en medio del duelo, alguien sugiera recurrir a métodos alternativos para sentir al ser querido fallecido, como consultas espiritistas, médiums o rituales de comunicación con los muertos. A simple vista, pueden parecer intentos de consuelo, pero desde la perspectiva de la fe cristiana, estas prácticas
plantean un problema profundo de discernimiento espiritual. La Iglesia ha sido constante y clara durante siglos en su enseñanza sobre este tema. No se trata de una postura basada en el miedo, sino en la comprensión de que el mundo espiritual no es neutral ni está disponible para ser manipulado a voluntad humana. La vida después de la muerte pertenece a Dios, y cualquier intento de forzar comunicación con los difuntos fuera de su voluntad entra en un terreno que no es seguro espiritualmente. La Escritura advierte repetidamente sobre la consulta a los muertos y a quienes afirman tener poder sobre el mundo invisible. Estas advertencias no están ahí como simples normas religiosas, sino como una protección espiritual para los creyentes. La razón es que estas prácticas no conducen a la verdad, sino a la confusión, porque no existe garantía de que lo que responde en esas experiencias provenga realmente del ser querido fallecido. La tradición cristiana enseña que las almas de los difuntos no están disponibles para ser invocadas o controladas por los vivos. Incluso cuando se reconoce que en casos extraordinarios, Dios puede permitir manifestaciones relacionadas con almas en proceso de purificación, estas no ocurren bajo control humano ni mediante rituales. Son siempre iniciativas de Dios, no del hombre, y tienen un propósito espiritual claro: la oración, la conversión y la fe. La diferencia entre una posible manifestación permitida por Dios y las prácticas espiritistas radica en su fruto. Cuando algo proviene de Dios, siempre conduce a la paz verdadera, a la oración y a una vida más cercana a los sacramentos. Nunca aleja de la iglesia ni genera dependencia emocional hacia prácticas ocultas. En cambio, las experiencias asociadas al espiritismo suelen generar efectos opuestos: miedo, confusión, obsesión o incluso alejamiento progresivo de la vida espiritual auténtica. Esto es especialmente importante porque el dolor puede nublar el discernimiento. Una persona en duelo no siempre distingue con claridad entre lo que es consuelo auténtico y lo que es una ilusión emocional. Por eso la Iglesia insiste en permanecer firmes en los medios que sí han sido revelados como seguros: la oración, la Eucaristía, la confesión y la comunión con Dios a través de la fe. En muchas culturas, además, existen costumbres que mezclan la devoción por los difuntos con elementos que no pertenecen plenamente a la tradición cristiana. Algunos rituales, aunque nacen de la intención de honrar a los muertos, incorporan prácticas de invocación, simbolismos espirituales ajenos o elementos de otras creencias. El problema no siempre está en la intención, sino en la mezcla, porque esa mezcla puede desdibujar el sentido original de la fe y abrir espacios de confusión espiritual. La fe cristiana, en cambio, dirige toda la ayuda hacia los difuntos a través de medios claros y establecidos. La Santa Misa, que es considerada el mayor acto de intercesión; el Santo Rosario, que une la oración de los fieles con la Virgen María; las indulgencias, que aplican los méritos de Cristo a las almas; y los sacrificios personales ofrecidos con amor. Estos no son rituales vacíos, sino actos espirituales con significado profundo dentro de la tradición de la Iglesia. Al mismo tiempo, esta enseñanza no se limita a advertir sobre lo que debe evitarse, sino que también abre una comprensión más profunda del papel activo que tienen los vivos en la vida de los difuntos. Lejos de ser una relación pasiva basada solo en el recuerdo, la fe cristiana propone una relación viva basada en la intercesión constante. Cada oración ofrecida por un alma tiene valor, cada misa solicitada en su nombre tiene impacto espiritual, y cada acto de caridad realizado con esa intención se convierte en un gesto de amor que trasciende la muerte. Esta visión transforma por completo la manera en que se vive el duelo. En lugar de quedar atrapado en la desesperación o en la búsqueda de respuestas en lugares inseguros, el creyente encuentra un camino concreto de acción espiritual. El dolor no desaparece, pero se transforma en oración. La ausencia no se convierte en vacío, sino en comunión espiritual. Y el recuerdo deja de ser solo nostalgia para convertirse en intercesión activa. Sin embargo, también es necesario reconocer que no todas las personas permanecen en este camino. En algunos casos, el sufrimiento lleva a decisiones equivocadas que pueden abrir puertas espirituales que luego generan consecuencias difíciles de comprender. No porque el mal tenga poder sobre Dios, sino porque la libertad humana puede alejarse de los medios de gracia que Dios ha establecido para la protección espiritual. Por eso la Iglesia insiste tanto en el discernimiento, especialmente en momentos de dolor. No todo lo que parece consuelo lo es realmente. No toda experiencia emocional es una señal espiritual. Y no toda sensación de contacto con los difuntos proviene de la verdad.
El discernimiento se convierte así en una herramienta esencial para proteger la fe y la paz interior. En medio de todo esto, la enseñanza cristiana vuelve una y otra vez al mismo punto central. La muerte no rompe el vínculo del amor, pero ese vínculo debe vivirse dentro del orden de Dios. La oración, los sacramentos y la vida de fe no son solo prácticas religiosas, sino caminos de comunión real que conectan a los vivos con los que han partido en la esperanza de la vida eterna.